Buenos días, amigos e internautas de las redes sociales de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez y en ocasión de esta mañana hemos habilitado este espacio para reflexionar sobre algo que está sucediendo en nuestro país y son alarmantes cifras y por supuesto que nos estamos refiriendo al dengue. Cada día tenemos más muertos por dengue, cada día tenemos más casos positivos y todo esto se puede prevenir. Así lo han dicho los expertos. Para reflexionar sobre este tema que es de alta relevancia en nuestra sociedad, hemos invitado a nuestra sala virtual al doctor y científico hondureño Marco Tulio Medina, a quien le doy la cordial bienvenida. Buenos días, doctor, y gracias por atender esta invitación. Es un honor estar en tan importante programa para hablar sobre un tema de enorme y crucial relevancia en nuestro país como es la epidemia del dengue. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Tenemos hasta este momento 147 decesos a causa del dengue. Estas son cifras oficiales. Sin embargo, no podemos negar que en nuestro país, Honduras, existen subregistros. Esto quiere decir que si lo reflexionamos a un plano más profundo, los decesos pueden ser más. Esto estaríamos ya casi emulando o llegando a las lamentables cifras del año 2019, cuando registramos 180 muertos por esta enfermedad y que fue la cifra histórica y la más lamentable que hemos tenido, doctor. Sí, es importante resaltar de que estamos ante uno de los brotes epidémicos más importantes en los últimos 15 años de la historia de esta enfermedad en nuestro país. Y esto está relacionado a varios factores. Uno de ellos tiene que ver con el cambio climático, en el cual es más fácil de que debido a las lluvias importantes ocurran criaderos de zancudo de Aedes aegypti, que es el vector del dengue. El segundo elemento es la sobrepoblación. En algunas zonas de Honduras existen áreas donde hay una cantidad de personas en las cuales las condiciones son inapropiadas. El tercer elemento tiene que ver con el manejo del agua en nuestro país. Como sabemos, muchas zonas de Honduras, de ciudades, no tienen agua y lo que hacen los pobladores es almacenarla ya mediante pilas o mediante espacios, receptáculos, toneles y de otra índole, donde Vigilancia de Salud ha reportado que ahí ocurre el 94% de los criaderos de zancudo. Y el cuarto elemento, que ha sido estudiado por un estudio de la Facultad de Ciencias Médicas de la maestría en epidemiología, es que los padres, en el caso de niños con dengue, acuden tardíamente a los hospitales cuando ya el niño o la niña tiene una forma grave y que está a punto de fallecer. Entonces hay varios factores que explican este enorme resurgimiento del dengue en nuestra población. Doctor, hablemos de los serotipos. Tenemos entendido que hay 4 serotipos, sin embargo, es el serotipo número 3 el que más está afectando. No obstante, una persona puede sufrir los 4 serotipos, entonces aquí se vuelve un poco más complejo toda la situación porque el combate es contra todos los serotipos. Es como, entonces se vuelve más amplia la gama del virus que hay que contraatacar o que hay que contrarrestar. Efectivamente, el virus del dengue tiene varios serotipos. Se ha planteado que hay 4 principales y hay un quinto que no tenemos en el país, pero los 4 serotipos son variantes del mismo virus del dengue, con la característica de que si usted ha tenido, por ejemplo, el serotipo 2 o el serotipo 1 y luego tiene el serotipo 3, es decir, una variante diferente, es posible de que usted tenga una reacción inmunológica más grave. Es decir, que la asociación de 2 serotipos en diferentes momentos de la vida que haya tenido una persona puede generar lo que llamamos el dengue grave.
De ahí la importancia del hecho de poder identificar cuáles son los serotipos más prevalentes y tiene que ver con esa reacción en nuestro organismo cuando hemos tenido dos tipos diferentes de dengue. Hemos cruzado por una pandemia, nos referimos a la COVID-19 o SARS-CoV-2. ¿Tiene algo que ver en el sistema inmunológico cuando ya hemos afrontado o ya hemos sufrido COVID en el pasado y ahora en el presente nos contagiamos de dengue? Hay, por decirlo de alguna manera, el sistema inmunológico está más débil frente a que no se haya sufrido la enfermedad de COVID en el pasado. Doctor, ¿han logrado identificar ustedes estas variantes? Bueno, es importante resaltar que tenemos ante el COVID varias complicaciones que fueron generadas por el COVID. Dentro de esas complicaciones está lo que denominamos ahora el COVID de larga duración o long COVID por su nombre en inglés. En esta condición de long COVID, la persona puede quedar con una fatiga, puede quedar con una debilidad de su organismo, alteraciones del sueño, alteraciones de memoria. Pero también se ha observado problemas cardiovasculares. Es decir, las personas con COVID y el long COVID pueden ser más proclives a tener infartos al miocardio. Y claro, una persona que tiene esta condición, que ha quedado con secuelas del COVID y se le agrega cualquier enfermedad, en este caso el dengue, por supuesto tiene más facilidad de que el problema sea aún mayor, porque usted ya efectivamente tiene una enfermedad agregada, en este caso dos enfermedades. Entonces, cuando usted habla de dos enfermedades en un ser humano, no es lo mismo que tenga una sola, y sí hay una asociación en este sentido. Doctor, hablemos sobre algunos mitos y realidades sobre el dengue, porque todavía existe una serie de desinformación en nuestro país. Es decir, por ejemplo, nos han llegado consultas a nuestra sala de redacción en la que hay gente todavía en Honduras que cree que se puede contagiar de persona a persona. Es decir, porque tiene un familiar en su casa o porque un vecino fue diagnosticado con dengue, tienen temor. Usted nos aclarará en este momento que es romper parte de este mito y qué nos dice la ciencia respecto a esto y dejar las especulaciones ya de lado de una vez por todas, doctor. Sí, en el caso del dengue, el dengue pertenece a una familia de virus que se denominan arbovirus. Y que arbovirus quiere decir que son virus que son transmitidos por artrópodos. En este caso, el virus del dengue es transmitido a través de un mosquito que es una variedad de mosquitos que se denominan Aedes aegypti. Y existe otro zancudo que se llama Aedes albopictus. Pero en general, el dengue es transmitido en nuestro país por la primera variedad de mosquitos, Aedes aegypti. La picadura del zancudo en alguien que ya tiene dengue permite de que el virus entre en el organismo del mosquito y luego el mosquito empieza a buscar otra persona a quien picar para alimentarse. Y en ese momento el virus que está en el mosquito, porque ha sido contaminado por alguien con dengue, es luego transmitido a otra persona. De tal manera de que esta enfermedad es una enfermedad transmitida por vectores. No existe posibilidad de que usted se transmita por contacto o por saliva o por tos o por cualquier aspecto entre humano y humano. Para poder transmitir el virus del dengue es necesario entonces el mosquito, que en este caso es el Aedes aegypti. Queda totalmente claro que solo se puede transmitir a través de la picadura del zancudo y no a través del contacto humano. Esto aclarando
algunas dudas que todavía existen en la población. Entendemos que también se trata de la variedad hembra del zancudo. Estamos hablando que el macho no podría transmitir. ¿Es así, doctor? Porque se nos ha dicho que es la hembra que es la que transmite el virus. ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto es el promedio de vida de este zancudo? ¿Cuántas personas puede infectar un solo zancudo? Doctor, ¿qué datos tienen ustedes al respecto? Bueno, los entomólogos son los expertos en el estudio de la vida o el ciclo de los zancudos, en este caso del Aedes aegypti. El Aedes aegypti tiene como característica de que efectivamente la hembra necesita sangre, es hematófaga, es decir, se alimenta de nuestra sangre, de nuestro organismo, para que con esa sangre se establezca la cantidad de nutrientes que le permita luego poner los huevecillos sobre agua. Es decir, los huevecillos requieren de que haya un espacio líquido para que en él, esos huevecillos que son de color oscuro, hay veces es muy difícil verlos en una pila porque tienen un color como negrito, de tal manera de que la hembra, al alimentarse de un ser humano, al ser picado, entonces luego deposita los huevecillos hacia una superficie de agua. En el caso del mosquito macho, efectivamente se ha establecido algunas estrategias para controlar la población de mosquitos y se ha utilizado la estrategia de la Wolbachia, en el cual se coloca al zancudo masculino una bacteria que lo hace infértil. O también otra estrategia que nos fue mostrada por la Agencia Atómica Internacional en Viena, que es una agencia de las Naciones Unidas, en el cual se puede irradiar, se le puede colocar rayos X a los huevecillos masculinos y entonces los machos quedan estériles. Efectivamente, todo el proceso de transmisión del dengue, tanto el macho como la hembra tienen diferentes roles, pero son el mismo zancudo, de tal manera de que efectivamente hay que tener claridad de que la población de zancudos depende claramente del macho y de la hembra, pero en el caso de la hembra, como mencionaba, se alimenta al picar a un ser humano de sangre, lo hemos visto, cada ser humano aquí en Tegucigalpa o en Honduras, hemos visto cómo se llenan de sangre estos zancudos y luego con esa cantidad de sangre establecen una alimentación que les permite formar los huevecillos. Ahora, ¿cuánto un zancudo puede transmitir la enfermedad? Bueno, eso va a depender de cuántas veces pique a un ser humano. Si es una familia, el mismo mosquito puede transmitir a varios grupos de la familia. Las investigaciones entomológicas entonces son cruciales en el sentido de los hábitos del zancudo. El zancudo en el caso del mosquito Aedes aegypti, es un vector, digámoslo así, del ambiente de casa, usualmente. Es decir, que es como una especie de vector que gusta estar donde están los seres humanos que serán el objetivo de su sobrevida. Pero también ocurre en otros espacios, en las escuelas, en los lugares de trabajo. Y muchas veces olvidamos eso, de que es casualmente en espacios donde ellos identifican que hay seres humanos, ahí es el lugar favorito y consecuentemente es crucial erradicar los zancudos tanto de la casa, de los espacios donde hay agua, en la casa o en las escuelas o en los lugares de trabajo. Doctor, ancestralmente nuestros abuelos, nuestros padres y quizás los padres de ellos nos
inculcaban que el zancudo tenía cierto horario y entonces empezaban a fumigar 4 de la tarde para arriba. Sin embargo, en la actualidad puede ser, y aquí mi consulta directa a usted, puede ser un factor o una consecuencia del cambio climático que estamos teniendo zancudos a toda hora. Si es verdad que hay un horario en el que se revuelven más los zancudos, pero hoy por hoy, en la actualidad, los zancudos están a todas horas y ellos, al igual que un ser humano, cumple un ciclo de vida, ellos también tienen un ciclo de descanso, de dormir, un ciclo para alimentarse, un ciclo para salir y buscar alimento, que es cuando nosotros hablábamos, y por eso digo ancestralmente que a partir de las 4 de la tarde, antes uno podía esperar estas nubes de zancudos, no era en un horario anterior a ese, pero en la actualidad sí estamos viendo que a cualquier hora los zancudos están a la orden del día. Sí, efectivamente, en el caso del zancudo, el zancudo trata de hacer estrategias de sobrevivencia. Es decir, igual que los seres humanos u otros seres vivientes, para sobrevivir empiezan a cambiar su conducta. Y siempre se ha mencionado de que al momento de la que llega la tarde, en el cual entramos en la penumbra, ya en la tarde, es cuando los zancudos son más factibles de que nos piquen. Pero esto se debe a una estrategia de sobrevivencia porque cuando está más oscuro es más difícil verlos. Entonces ellos tratan, por supuesto, de evitar ser vistos y no ser atacados por la persona a la cual ellos van a picar. Pero actualmente, como usted bien dice, el cambio conductual del zancudo es picar a cualquier hora. Pero no solo eso, es importante resaltar que en áreas del mundo donde no había zancudos, como por ejemplo en el sur de Argentina, en Chile, en Uruguay, asimismo en Estados Unidos, en toda la zona sur de Estados Unidos, California, Texas, la Florida, o en Europa, en España, en Italia, en Francia, los virus, estos zancudos no estaban tan frecuentes en esta zona, pero ahora sabemos que por el cambio climático, el espacio donde se encuentran los zancudos es más amplio, debido a que el zancudo requiere de una temperatura específica, usualmente cálida, para poder sobrevivir. Es decir, que hay un rango de temperatura en el cual el zancudo sobrevive de mejor manera. En climas muy templados o fríos, no pueden sobrevivir apropiadamente, pero entre una temperatura de 24 grados centígrados a 32 grados centígrados de ambiente, ellos pueden sobrevivir aún más. Doctor, agradezco su tiempo y queremos respetar el mismo porque sabemos que tiene una agenda ocupada, también desarrolla actividades de investigación, también en el campo de la docencia, donde se desenvuelve. Finalmente, doctor, su llamado a la población y también una reflexión sobre cómo vamos a terminar este año con las cifras de dengue, porque hemos hablado de 147 decesos y que el 2019 ha sido el mayor pico que nosotros tenemos en la historia o el año que más nos hemos visto afectado como país con esta epidemia, con casi 180 decesos, pero también en ese año, que es la mayor cifra que tenemos de registro, se reportaron 112,000 casos positivos de dengue. Hoy nosotros ya tenemos 110,000 casos de dengue confirmados. Todavía faltan 4 meses por cerrar el año, todavía nos falta un largo trayecto, uno de los peores meses para afrontar el dengue, que es el mes de septiembre. Entonces, sus consideraciones finales y cómo vamos a cerrar este año según sus previsiones, doctor. Bueno, es importante resaltar de que nuestro sistema de salud está bastante debilitado y el tema de atención primaria que fue iniciado por varios expertos, incluyendo el doctor Enrique Aguilar Paz en los años 70,
fortaleció la atención primaria. Actualmente tenemos una debilidad en nuestro sistema de salud, tanto a nivel de atención primaria como a nivel hospitalario, por el deterioro de nuestro sistema de salud. Es importante que mejoremos la atención de salud con énfasis en la atención primaria. Cuando hablamos de atención primaria nos referimos a trabajar con la comunidad, y en este sentido es crucial que entonces para la lucha con el dengue la comunidad esté totalmente involucrada, y el mensaje a cada uno de ellos que yo le puedo transmitir: tú, vos que estás allá en tu casa, en tu lugar de trabajo, recordar que es crucial reducir o erradicar los criaderos de zancudo, porque de caso contrario podés enfermarte del dengue o incluso morir. Ese es un mensaje enérgico que yo le pido a cada uno de nuestros compatriotas hondureños y hondureñas para luchar en forma conjunta. Sin la comunidad es imposible que logremos controlar este problema. Pero por otro lado, es crucial también entender que si uno ya tiene la enfermedad, no hay que automedicarse excepto tomar acetaminofén o paracetamol. Si hay un síntoma grave del dengue, llámese por ejemplo dolor en la panza, dolor en el tórax, en el pecho, respiración rápida, corazón que está latiendo muy rápido, deshidratación, problemas como alteración de la conducta, somnolencia, o confusión o convulsiones, eso ya son signos graves de dengue, y es importante, sobre todo en los niños, poder acudir rápidamente. Nosotros en la Facultad de Ciencias Médicas, yo soy miembro de la comisión dengue de nuestra Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y hemos estado enviando mensajes. Es crucial que la comunidad nacional esté leyendo estos comunicados para poder hacer estrategias de control del dengue y para evitar manifestaciones graves. En relación a la perspectiva de qué puede pasar en los siguientes meses, considero de que estamos ante un gran reto, que si no nos ponemos las pilas, como decimos en buen hondureño, vamos a tener uno de los peores momentos del dengue en la historia de Honduras. Pero si nos ponemos las pilas, es posible que podamos reducir las graves consecuencias de esta enfermedad en cada uno de nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Esta mañana con nosotros el científico hondureño Marco Tulio Medina, ampliando sobre esta enfermedad llamada dengue y que nos está afectando a los hondureños. Y nosotros también desde esta sala de redacción nos unimos a este llamado a ponernos pilas. Con pequeñas acciones podemos prevenir esta enfermedad. Simplemente no tirando una basura, una tapita donde se puede acumular agua y que esto provoque un criadero más de zancudo, que es el vector que transmite el virus. Con esto podemos evitar, pero podemos hacer muchísimas más acciones: limpiar nuestros patios, limpiar nuestras cunetas, podemos hacer muchas más acciones, cortar la maleza, que es donde se están identificando los mayores criaderos de zancudos en nuestro país. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Estas y otras entrevistas totalmente disponibles en nuestra plataforma, y le extendemos la invitación a que se mantenga totalmente informado del acontecer nacional e internacional a través del www.proceso.hn y por supuesto de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz día.